El discernimiento espiritual. Primera de Juan 4:1, por favor, abra su Biblia. Y vamos a leer nuestro primer tema. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu no es ningún demonio, son personas, ¿sí? El contexto nos lo dice. Sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, ahí esta vez son personas, los espíritus que operan detrás de ellos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y a mí me llama la atención la palabra muchos. Muchos. Este mismo versículo en la versión Nueva Internacional dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar siendo inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si está hablando las palabras de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Entonces aquí Juan nos está invitando a discernir, a probar todo lo que nosotros, a los que escuchamos, a los que vemos, a los que seguimos. Porque nos advierte, hay muchos falsos profetas. Pero ¿qué es el discernimiento espiritual? ¿Qué es? Bueno, el discernimiento espiritual es la capacidad que debe tener un cristiano de distinguir para saber decidir entre la verdad y el error. Es la capacidad que debe tener cada cristiano para saber distinguir entre el bien y el mal, entre la sana doctrina y la doctrina falsa. Discernir habla de escudriñar, ¿sí? De buscar, habla de examinar lo que nosotros escuchamos. Discernir habla de interrogar, de preguntar. Entonces el discernimiento espiritual es un proceso para saber distinguir, fíjense bien, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, acerca de la verdad. En este caso la verdad de Dios, la palabra de Dios, y saberla separar de la mentira. En otras palabras, es la capacidad de discernir, o la capacidad de discernir espiritualmente es un sinónimo de pensar bíblicamente. Acuérdense que Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son mejores y mayores que los nuestros. Eso significa que, así como son altos sus pensamientos, significa que Él jamás va a rebajarse al pensamiento humano. Más bien nosotros, los que decimos que somos cristianos, tenemos que elevarnos al nivel de los pensamientos de Dios, no hay otra. ¿Sí? Para eso, por eso dice Pablo que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Significa renovar la manera de pensar. Y para fin de yo poder discernir entre la verdad y la mentira, la sana doctrina y la doctrina torcida o incorrecta, yo tengo que elevarme a los pensamientos de Dios, a lo que Dios dice. Y pues uno de los males del cristianismo de hoy es precisamente la falta de discernimiento. No hay discernimiento en los cristianos de hoy, en términos generales. El día de hoy no se enseña a los cristianos a discernir, pero creo que saber o entender un poco por qué no se les enseña el día de hoy a muchos cristianos a discernir. Porque si se les enseña a discernir, se corre el riesgo, algunos corren el riesgo de ser descubiertos en sus fechorías eclesiásticas, ¿sí? Y prefieren mantener al pueblo en la ignorancia. Y mientras más ignorante es el pueblo, la gente, es más fácil de ser manipulada. Es como los caciques en Chiapas. Mientras más ignorante tienen a los indígenas, más fácil los manipulan. La falta de discernimiento impide arraigarnos en las verdades de la Biblia. Muchos predicadores se han olvidado de lo que dice Ezequiel 44:23, búsquelo. Muchos predicadores hoy, algunos ni siquiera abren la Biblia. Otros ya hasta se burlan
Como estaba, bueno, yo tengo un conocido, amigo, no puedo decir, pero sí es un conocido que empieza su reunión y dice, abran su Biblia en Ezequiel 44:23, por ejemplo. Y dice, esto es para que los que leen la Biblia no digan que no abrimos la Biblia, porque luego nos critican, dice. Entonces Ezequiel 44:23, fíjate mucho de lo que se ha olvidado de parte de los predicadores, los maestros de la Biblia, los pastores. Dice, y enseñarán a mi pueblo, está hablando de los sacerdotes aquí, de los que debían de impartir la palabra de Dios al pueblo. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso está desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, el olvidar esto ha llevado a muchas iglesias, a muchos cristianos, a que cualquier viento de doctrina llegue a sus vidas, penetre aún los púlpitos, y es como vemos el día de hoy, muchas iglesias débiles, muchas iglesias anoréxicas, iglesias sumidas en un analfabetismo bíblico impresionante. A veces yo le pregunto a la gente deliberadamente, ¿alguno de ustedes me puede definir qué es la justificación o el nacer de nuevo? A ver, alguien me quiere decir, levantan la mano y dice, ir a la iglesia, dicen. A ver, otro más. Más o menos, hermano, por ahí andas. Medio perdido, pero ahí andas. A ver, no, pues dar diezmos, dice. Fíjate que el fariseo de Lucas también daba diezmos. Entonces hay un analfabetismo espantoso. Y esto ha provocado una lamentable y peligrosísima inmadurez. Por eso los lobos se aprovechan, los falsos profetas se aprovechan de la ignorancia de las personas. Entonces, a los que enseñan la Biblia, yo quiero darles un desafío a que estudiemos más la palabra de Dios, que hagamos el trabajo que debemos hacer. Ahí está en Hechos 6, no tienen que abrirlo, pero cuando escogieron a los diáconos, Pedro el apóstol dijo, es que nosotros no debemos de dejar lo más importante, que es la oración y la palabra. La oración y la palabra, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como pastores y ministros no es andar haciendo conciertos ni cosas de esas. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Se nos olvida que un día vamos a dar cuentas delante de Dios.